Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy día la teoría de los bienes. Ya, en general, cuando uno habla acerca de los bienes, se relaciona principalmente con los objetos que deben tener dos condiciones. Primero, estar al alcance del hombre y en segundo lugar, tener la utilidad, o sea, la capacidad de satisfacer deseos al ser humano. ¿Está bien? De tal manera que vamos a hablar de un universo generalizado acerca de los bienes, pero a un nivel muy elemental, ¿ya? Vamos a arrancar a ver con la primera categoría. De acuerdo a la ley de la escasez, no se olviden que la economía es la ciencia de la escasez. Por lo tanto, a partir de este parámetro, vamos a definir los bienes libres y los bienes económicos, ¿ya? ¿Dónde está la diferencia? Los bienes libres son bienes relativamente abundantes, es decir, son suficientes frente a las necesidades del hombre. El aire que respiramos es un bien libre porque es relativamente abundante. La luz del sol, ¿no es cierto? La iluminación solar es un bien libre, es relativamente abundante. Además, no tienen precio, o sea, son gratis, ¿verdad? Son bienes completamente gratuitos. No interviene el hombre, es decir, no aplica fuerza de trabajo porque lo tiene en cantidad suficiente. Tampoco nadie se puede apropiar de ellos, no están sujetos a una propiedad privada. No se pueden transferir, en el sentido que nadie los puede, digamos, intercambiar, o sea, son inalienables técnicamente. Tienen valor de uso, es decir, son útiles, pero no se pueden intercambiar. ¿Cuánto me pagarías por un poco de energía solar? ¿Cuánto me darías por el aire que respiro? Cero, porque todo el mundo lo dispone, ¿verdad? Esa sería la definición de un bien libre. Ahora, un bien económico sería totalmente lo opuesto, ¿no? En el sentido que van a ser relativamente escasos. Escasos en el límite de la cantidad que se dispone, ¿verdad? Escasos porque son insuficientes frente a las necesidades del hombre. Por lo tanto, van a tener precio. Mientras más escasos sean, mayor será su precio. La mascarilla hoy es un bien muy escaso porque la demanda ha crecido enormemente por millones. Por lo tanto, su precio tiende a subir porque son relativamente más escasas las mascarillas que hace algunos meses. Cuestan trabajo en el sentido que el hombre interviene en su producción. Tienen dueño en el sentido que alguien se los va a apropiar. Se pueden intercambiar, se pueden transferir. Y por lo tanto van a tener el valor de uso y también van a tener el valor de cambio, ¿verdad? La capacidad de tener un precio. A ver, vamos a hacer unos 3 ejemplitos y vamos a denotar si son libres o económicos. Un celular, ¿qué tipo de categoría sería? Un bien económico, ¿no? El chip del celular sería un bien económico. La recarga que le ponemos sería un bien económico. Pero si me dicen la arena de la playa, las cataratas, ¿verdad? O de repente el agua del océano, vendría a ser, pues, ¿no? Un bien libre. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. A ver, el segundo parámetro dice de acuerdo a su elaboración, ¿ya? O sea, según el proceso productivo. Acá se habla de bienes intermedios y también se habla de bienes finales. ¿Dónde está la diferencia? Los bienes intermedios son aquellos que están en proceso de transformación, o sea, necesitan un proceso productivo adicional para ser más útiles al hombre. O también podríamos decir que necesitan un valor agregado, ¿verdad? O sea, un costo de producción adicional. Por ejemplo, para hacer pollos a la brasa, debo comprar primero el pollo, debo comprar la leña, debo comprar los condimentos. Por lo tanto, el pollo pasa a ser un bien intermedio, la leña pasa a ser un bien intermedio, el condimento pasa a ser un bien intermedio. A esos bienes se les va a dar un valor agregado. Pero por eso justo los bienes intermedios van a pasar por estas 3 etapas. La materia bruta, luego será materia prima y luego será el insumo, ¿ya? Este es el recurso natural que está por explotarse. Todavía no ha sido obtenido de la naturaleza. Cuando ya fue extraído, ahí se le llama materia prima. Y cuando está modificado, se le llama insumo. Un ejemplo bien simple. Un árbol es materia bruta. La corteza que hemos, extraído, hemos talado del árbol sería la materia prima. Y la madera procesada, por ejemplo, para hacer muebles, pasa a ser insumo, ¿verdad? No sé, pues la leche que tiene el ganado, por ejemplo, la vaca, viene a ser la materia bruta, ¿verdad? La leche que hemos obtenido a través de la ordeñación sería materia prima. Y la leche en polvo que vamos a usar, por ejemplo, en una fábrica de galletas, en una fábrica de yogur, pasaría a ser el insumo, ¿ya? Vamos a hacer esa diferencia. En cambio, los bienes finales son aquellos que ya están, digamos, elaborados y por lo tanto
no van a retornar al proceso productivo, ya son bienes terminados en la producción. A ver, una pequeña comparación: a la izquierda bienes intermedios, a la derecha bienes finales. Vamos a sustentar. La camisa es el bien elaborado. Para elaborarla necesitamos transformar tela. Tela, bien intermedio; camisa, un bien final. El queque es un bien elaborado, ya está listo para el lonche, ¿verdad? La piña con la cual se hizo el queque hay que transformarlo. La piña sería un bien intermedio. El pisco para brindar, un bien final. La uva para elaborarla, para macerarlo, es un bien intermedio. Ahora, si el pisco se usa ya no para beberlo, sino para elaborar, por ejemplo, un trago que se llama chilcano, que es típico del país, el pisco pasa a ser un bien intermedio y el chilcano pasa a ser un bien final, ¿ya? Esa sería entonces la comparación. A ver, tercer parámetro. Dice según la duración, ¿ya? Según la duración hay dos categorías. Hay bienes que se llaman fungibles y hay bienes que se llaman infungibles. ¿Dónde está la diferencia? Los fungibles vienen de los bienes, digamos, que se pueden consumir en un solo proceso, ¿no? O sea, estos bienes están orientados básicamente a un solo acto de consumo y por lo tanto se van a considerar no duraderos, ¿está bien? Por ejemplo, un helado se toma y ahí queda, desaparece, ¿verdad? También se puede desechar. El choripán se come y ahí queda. El vino se bebe, ahí queda. Los pañales, si son descartables, obviamente también pasarán a ser bienes fungibles. La gasolina que le echamos a la motocicleta es un bien fungible. Son bienes que no duran en el proceso de consumo, ¿ya? En cambio, los infungibles van a ser bienes duraderos, ¿ya? En el sentido que van a servir para varios actos de consumo, ¿ya? Al momento que se consumen, no van a desaparecer ni se van a desechar. Por ejemplo, una PC, ¿no? Un computador es un bien infungible, el celular es un bien infungible, la cama es para varios procesos de consumo, un bien infungible, un televisor inteligente es infungible, un auto es infungible. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estos bienes no duran, los de acá duran de manera progresiva, ¿ya? Ahora, de acuerdo al comercio, o sea, de acuerdo a la apertura que los bienes van a tener en el, digamos, en el esquema de producción nacional, hay bienes que se llaman transables y hay bienes que se llaman no transables. ¿Dónde está la diferencia? Transables se le llama a aquellos bienes que van a tener un mercado cautivo, o sea, un mercado interno, se produce y se venden dentro de un país, pero también se pueden comercializar en el sector externo. O sea, se van a importar y a la vez se van a exportar. Todo bien que el Perú exporte, por ejemplo, los minerales, y todo bien que el Perú importe, por ejemplo, las maquinarias, se van a considerar bienes transables, ¿verdad? Para que una economía pueda aumentar su transabilidad, tiene que buscar ganar mercados internacionales, ¿no? Para eso tiene que haber tratados de integración, zonas de libre comercio, mercados comunes, ¿no? Para, obviamente, a través de facilidades políticas lograr, ¿no? Ingresar producción a otros países. Por ejemplo, en el caso peruano, estos son los 5 de oro, ¿no? Los minerales más importantes que nosotros vendemos. El oro, la plata, el zinc, el estaño, el cobre, falta el hierro, falta el platino, falta el tungsteno, ¿verdad? ¿Sí o no? Que son bienes que lideramos la producción mundial. En la agricultura, la papa, el café, el algodón, la caña de azúcar, los espárragos ya procesados. A nivel de importación, traemos televisores, gasolina de otros países, textiles, o sea, estos bienes se van a llamar transables por su apertura al comercio exterior. En cambio, los no transables, qué pena, son aquellos que solamente van a tener mercado interno, por lo tanto no han logrado ingresar al comercio exterior. Exportación cero, importación cero, ¿está bien? Esa sería la diferencia. A ver, si a ti te preguntan, la quinoa, el grano de oro de los incas, era un bien no transable hace 20 años. ¿Qué significa eso? Que solamente la quinoa la conocíamos en el país. La quinoa no la podíamos vender al mercado mundial. Pero desde hace ya unos 16 o 20 años atrás, la quinoa ha ido ingresando poco a poco al mercado exterior. O sea que la quinoa ahora se ha vuelto pues un bien transable, sobre todo en Europa pues se la pelean, la importan demasiado del Perú debido pues a la gastronomía sobre todo, ¿no? Bueno, ahora viene de acuerdo a la función, ¿ya? Según la función hay dos tipos de bienes. Hay bienes que van a ser de consumo y hay bienes que van a ser de capital. Cuidado, acá lo que interesa ya no es la duración, si es final, si es intermedio, si cuesta, no cuesta.
Acá lo que interesa es qué función van a desempeñar. Bueno, lo de consumo van a ser bienes satisfacientes. ¿Por qué se llaman satisfacientes? Porque son parte de la canasta familiar, o sea, satisfacen necesidades directas. Y en términos macro, en términos de producción nacional, mira, son casi las 4/5 partes de la producción del país, ¿verdad? 76% del PBI es generado por los bienes de consumo. La cerveza es un bien de consumo, sirve para beber. El libro satisface la necesidad de lectura. La mascarilla, la necesidad de estar prevenido, de sanidad, ¿verdad? Estos bienes obviamente se van a considerar bienes de consumo, ¿ya? Un economista acaba de decir que este año nuestro PBI va a caer casi 16%. Es una caída, pues, solamente comparable con la grande crisis de los años 30, ¿no? Hace casi ya 100 años en el mundo. ¿Y eso a qué se debe? A que la economía peruana va a tener un bajón del consumo, ¿no? Eso significa que si la gente pierde su trabajo, ya no tiene ingreso, y la mayor parte del ingreso se va al consumo. Entonces, viene un círculo vicioso que al final hace que la economía ingrese a una recesión, ¿ya? Ahora, los bienes de capital van a ser bienes de inversión. ¿Por qué se llaman bienes de inversión? Porque, mira, sirven para producir nuevos bienes, ojo, pero sin cambiar de forma. Si yo compro, por ejemplo, mondongo para elaborar caucao en mi restaurante, el mondongo se va a transformar. Si yo compro madera para hacer, no sé, sillas o roperos, la madera se va a transformar. Pero, por ejemplo, en el restaurante que vende el caucao, la olla no se va a transformar. En la empresa que hace, por ejemplo, las carpetas o los muebles, la sierra o el torno no se va a transformar. Por lo tanto, un bien de capital básicamente son equipos, maquinarias, instalaciones, infraestructura, lo que en macroeconomía se llama capacidad instalada. Y eso obviamente va a implicar una depreciación de esos equipos, de esa maquinaria, porque evidentemente con el tiempo esos bienes de capital habrá que irlo reemplazando. Por ejemplo, en una panadería el bien de capital no sería la harina, sino sería el horno. El horno permitirá hacer más panes, pero no va a cambiar de forma. ¿Está bien? Para un sastre, por ejemplo, la máquina de coser es un bien de capital. ¿Y por qué no la tela? Porque la tela no cambia de forma a la hora que hace el traje. Para un chifa, ¿verdad? El wok, o sea, la sartén donde nos hacen el vino o para la comida, evidentemente va a considerarse pues como un bien de capital, porque con eso se van a seguir haciendo más comidas, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a la relación, ¿ya? A ver, según la relación, esto sí es un poquito complicado porque vamos a hablar sobre la conexión que hay entre los bienes a la hora que se pueden consumir, ¿verdad? A ver, hay bienes que se llaman sustitutos y hay bienes que se llaman complementarios. Mira, los bienes sustitutos van a ser fundamentalmente bienes sucedáneos, ¿ya? Se llaman sucedáneos porque se pueden suceder o reemplazar, o sea, satisfacen la misma necesidad. Y por lo tanto, van a tener una demanda rival o excluyente. Por ejemplo, la pavita es el rival del pollo. Se puede hacer guiso de ambos, se puede hacer seco de ambos, se puede hacer cenas, comidas en general con ambas aves. Por lo tanto, el pollo y la pavita van a ser bienes sustitutos. Si al pollo le llamamos bien A y a la pavita le llamamos el bien B, podemos plantear una relación bien simple, muchachos. ¿Qué pasa si el pollo aumenta de precio? Hará que mucha gente ya no consuma pollo. Pero como tiene un sustituto que es la pavita, esta empieza a reemplazarlo. Y por tanto la demanda de pavita, o sea el bien B, va a empezar a aumentar, ¿ya? Esa sería la lógica. Si esto fuera gaseosa y esto fuera agua embotellada, pasaría lo mismo. Un aumento en el precio de la gaseosa elevaría la demanda de agua embotellada. ¿Te das cuenta? Pero si el pollo baja de precio, los que comían pavita se pasarán a comer pollo. Y por lo tanto la demanda de pavita empezaría a bajar, ¿verdad? Cuando esa relación directa ocurre, los bienes, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar sustitutos, ¿ya? En cambio, los complementarios son bienes conexos, o sea, uno necesita del otro, son bienes simultáneos, ¿verdad? Y van a tener una demanda conjunta o derivada. Conjunta porque al comprarse uno de ellos, obliga a comprar el otro, ¿verdad? A ver, vamos a hablar sobre el pollo, le vamos a llamar el bien A. Y al aceite, que es el complemento, le llamamos el bien B. Claro, porque cuando la mamá
compra pollo y va a hacer pollo frito, debe comprar también aceite. O sea, hay una relación ahí de conexión, ¿verdad? ¿Qué pasa si el pollo para freír aumenta de precio? Se va a freír menos pollo y por tanto se va a empezar a consumir menos del complemento. Y la demanda de aceite para freír pollo va a empezar a bajar. Hago esta observación porque también el aceite se puede utilizar en freír otras carnes o se puede utilizar en hacer otras comidas, ¿sí o no? Yo me refiero específicamente al pollo. Ahora, más sencillo, y si el pollo baja de precio, vamos a comer pollo hasta en el desayuno. Y eso va a generar que el consumo de aceite empiece a aumentar, ¿verdad? Observa que acá la relación es inversa, en cambio acá la relación es directa. Esa es la diferencia entre la relación de los bienes sustitutos y complementarios, ¿ya? Y bueno, vamos ahora a la clasificación más compleja, ¿ya? Cuando ustedes vayan a la universidad y postulen, en los exámenes de admisión ahora se utiliza el método DECO. El método DECO significa, muchachos, que tu destreza cognitiva la vas a tener que aplicar a un ejercicio, a una situación, vamos a llamar práctica, ¿no? Y justamente eso se va a ver acá en esta clasificación. Mira, según el efecto renta, hay tres tipos de bienes. Hay bienes normales, hay bienes inferiores y hay bienes esenciales. Claro, también se habla de algunos bienes superiores, pero eso ya se deja para una teoría económica más profunda. Mira, los bienes serán normales cuando el efecto renta sea positivo. ¿Qué significa que el efecto renta sea positivo? Mira, matemática elemental. El consumo que yo hago de un producto está en función a la renta que tengo. O sea, en palabras más simples, sin plata no compro. Por tanto, la lógica me dice que mientras más plata tenga, más voy a comprar. Y mientras menos plata tenga, menos voy a comprar. En economía eso se llama efecto renta positivo. ¿Ves? Aumenta R, o sea la renta, aumenta C, o sea el consumo. Si baja la renta, también bajará el consumo. Esta lógica se aplica casi a todos los bienes en la economía, ¿te das cuenta? Por eso se dice que el 90% de los bienes van a ser normales, ¿ya? La gran mayoría de los bienes son normales. A ver, yo te digo, el queso parmesano es un bien normal para el ama de casa. ¿Qué implica eso? Que si el ama de casa lleva más dinero al mercado, va a comprar mayor cantidad de queso parmesano. Y cuando está aguja, cuando está misia, obviamente comprará menos queso parmesano. Esa es la lógica de un bien normal, ¿estamos? Pero también está la oposición, que se llaman bienes inferiores, en donde el efecto renta va a ser negativo. Fíjate la lógica matemática. El consumo depende de la renta, pero este símbolo significa que hay una relación inversa entre estas dos variables. Es decir, mientras más alta sea la renta, menor será el consumo. Y mientras menor sea la renta, mayor será el consumo. Y acá viene entonces lo que tú de repente, viendo esta parte, vas a decir, profe, pero no entiendo. Usted ha dicho que cuando tengo más dinero, compro más, pero acá estoy comprando menos. ¿Cómo es posible que compre menos si tengo el bolsillo lleno? Es que esto ocurre, ¿saben en dónde, muchachos? En los llamados grupos sociales vulnerables. No olviden una cosa. Antes de la pandemia, en el Perú había una pobreza del 30%. Después de la pandemia, esta va a aumentar casi al 50%. O sea, va a haber 20% más de pobreza en el país. Eso se llama sectores vulnerables. Entonces, para un sector vulnerable, para aquel sector que es más pobre que antes, la patita broster va a ser un bien de tipo inferior. Si ustedes van a la zona más pobre de Lima, van a ver que algunas señoras salen a la puerta de su casita, humilde, salen con su carrito ahí a vender patita broster. O sea, las patas del pollo que de repente tu mamá bota o se la da al gato, en esos grupos sociales se utilizan para cocinar. A $1.50 la porción, vienen 6 patitas con sus 2 papas sancochadas y harta crema, ¿verdad? Este es un bien inferior. ¿Qué pasa si esa señora, por ejemplo, decide ir al Arcomar, ¿no? Conoce el Arcomar, a vender su patita broster? Obviamente, simplemente la van a denunciar por atentar contra la fe y la sanidad pública, ¿verdad? Es dependiendo pues del sector social. La margarina. Tu mamá a veces te dice, anda, cómprame una mantequilla y te da $1. Tú le traes un paquetito de mantequilla, un cubito de $1. Eso no es mantequilla, se llama margarina. Y la gente lo compra simplemente porque tiene poco ingreso. En realidad su nombre es manteca vegetal, pero ese es un bien de tipo inferior. También estaría el ceviche y la tía COVID-19, ¿no, sí o no? Este es un bien también inferior porque si tú le compras a la tía bacteria es porque la señora vende barato.
y vende barato por el ingreso que tú tienes, ¿no? Si esa señora ve que la gente gana más, vas a ver que le van a dejar de comprar porque irán pues a una cevichería donde no hay enfermedad, ¿no es cierto? Eso se llaman bienes inferiores. La ropa usada, se vende mucha ropa usada en zonas vulnerables de Lima. Ese es un bien inferior, ¿ya? Y también van a estar los bienes esenciales, donde el efecto renta va a ser nulo. ¿Qué significa eso? Si la renta sube o la renta baja, tu consumo no le pasa nada, ni sube ni baja, se mantiene igualito, ¿no? Esto pasa cuando los bienes se compran en cantidades fijas, sin importar cómo está el bolsillo. Por ejemplo, para un ama de casa, la sal es un bien esencial. Tu mamá siempre va a comprar sal, una bolsita por semana, porque es lo que necesita para cocinar. No creo que sea un bien superior o normal. Imagínate, a tu papá le suben el sueldo, tu comida vendría ahora más salada, ¿no? Mamá, ¿por qué el aguadito está salado? Porque tu papá gana más, porque es así, pues, ¿no? Lo que tu mamá va a hacer es hacer más aguadito, pero no echarle más sal. Esa es la diferencia. Y de repente, para un adicto a las drogas, ¿no es cierto?, la pasta básica de cocaína, para un fumón, pues como se dice vulgarmente, es un bien esencial. Así robe más, o robe menos, o no robe, no sé de dónde, pero sigue consumiendo, ¿verdad? Ese es un bien esencial. Bueno, muchachos, en base a lo que hemos explicado, le vamos a dejar un trabajito de investigación bien fácil, ya un trabajito bien elemental. Tu tarea va a ser esta, ¿ya? Vas a consultar el Código Civil, esa información la tienes en cualquier página, y me vas a investigar esta diferencia, ¿ya? Vas a hacerme una lista de los bienes muebles según el Código Civil, ¿eh? No vayas a poner bien muebles, son los que están en la sala de mi casa, los muebles, no, esa es una categoría diferenciada. Te ayudo, por ejemplo. ¿Tú has visto cuando compras, no sé, leche Gloria, siempre la etiqueta dice marca registrada, ¿no? O de repente el logotipo del Colegio Saco Oliveros ha visto que no se modifica así nomás. Eso es un bien mueble, no el colegio ni la leche, sino la marca, ¿no? Para que tengas una idea. Y también vas a investigar qué son bienes inmuebles, ¿ya? Bienes inmuebles, no vayas a poner mi casa, no. Hay ejemplos de bienes inmuebles que son diferentes. Bienes muebles y bienes inmuebles, esta es tu tarea para la siguiente sesión, ¿ya? Gracias, muchachos, muy amables.